Mi nombre es Ronnie Bandini. Yo programo computadoras desde chico. Desarrollé un software de comercio electrónico de código abierto a fines de los 90. Escribí 3 libros. Trabajo con una rama de la inteligencia artificial llamada Edge Machine Learning, pero la gente me conoce por el reggaetón. Quizá conozcan la anécdota. En febrero de 2024, un vecino, pared con pared, decidió empezar a poner reggaetón muy fuerte todas las mañanas. Y yo decidí fabricar una máquina con inteligencia artificial para ocuparse del problema. Los medios querían saber por qué una persona se había tomado el tiempo de montar un circuito electrónico, escribir un software, entrenar un modelo, diseñar un gabinete, en lugar de tocarle la puerta al vecino. Y fabriqué este dispositivo y me tomé todo este trabajo porque soy maker. Los makers hacemos cosas por definición y más que eso a veces estamos buscando excusas para fabricar dispositivos. Y en segundo lugar, esto es algo que no cuento mucho pero que también es importante, el vecino me dio 1,90 m. No parecía muy dispuesto a mantener una conversación sobre sus gustos musicales. La cultura maker, como decía antes, tiene más que ver con hacer que con comprar cosas o con usar cosas. El término es relativamente reciente. Si bien makers existieron desde siempre, en los años 30 Juan Baigorri Velar inventó una máquina para hacer llover, pero con este nombre esto es algo bastante reciente. Alrededor del año 2005 coinciden una serie de eventos, la publicación Make, la feria Maker Faire, también la creación de una placa maravillosa para proyectos electrónicos llamada Arduino, que la creó Massimo Vanzi en Italia. Y en este momento es que surge la cultura maker con una premisa expresada en forma de pregunta retórica. ¿Por qué confiar? ¿Por qué vamos a confiar en las soluciones que nos dan las empresas, los gobiernos, las instituciones, los supuestos especialistas? ¿Por qué confiar cuando esas soluciones y dispositivos nos vigilan? ¿Por qué confiar cuando nos impiden usar lo que compramos al máximo de sus capacidades? ¿Por qué confiar cuando nos exigen cambiar hardware en perfectas condiciones o también nos proponen un laberinto de uso que es directamente idiota? Entonces la alternativa es, vamos a corrernos de ese lugar en el cual nos quieren perpetuar de consumidores irreflexivos y de usuarios y vamos a proponer nosotros soluciones. Y para esto obviamente va a ser necesario aprender algunas cosas, colaborar y asumirnos como esto que decía antes, como creadores. Cuando se popularizaron las primeras máquinas, empecé a ver las dificultades que tenían los medios en calificar lo que estaba haciendo. Al principio decían el escritor que inventa dispositivos, entonces la gente no entendía por qué un escritor inventa si en la Facultad de Filosofía y Letras te enseñan a usar un soldador. Era extraño. Después surgió la palabra inventor, que tiene más relación con lo que hago, pero también tiene una agenda distinta. El inventor busca patentar lo que hace y clausurarle a los demás la posibilidad de hacer lo mismo. El maker va por otro lado. Después emprendedor tecnológico, lo cual es falso. No emprendí, publiqué desde hace 10 años 80 máquinas y no emprendí con ninguna de ellas nada. Y después esto fue decantando hacia la palabra maker, que me conforma más, pero incluso en la comunidad maker existía una extrañeza con respecto a la utilidad de mis dispositivos. Por ejemplo, el maker tiene una cortadora de césped y un skate y le saca el motor y lo pone en el skate y hace un skate a motor y todos coinciden en la utilidad de ese nuevo dispositivo que hizo. Y en mis máquinas la utilidad siempre está en un segundo plano. Por ejemplo, puedo llegar a hacer, que es uno de los proyectos, una máquina para hacer llover que en efecto no logra hacer llover. Entonces empecé a pensar que existía necesidad de crear un marco nuevo de referencia y así surgió la contracultura maker. Contracultura es una palabra que en esencia quiere decir una oposición y una crítica a lo establecido. El término estuvo muy de moda en los años 60, en Estados Unidos, Kerouac, Ginsberg. Y después un poco quedó en desuso. En algunos ambientes empezaron a plantear que a partir de la posmodernidad ya no queda lugar para estar por afuera de la cultura o contra la cultura. Pero hay algunos de nosotros que creemos que esto es una forma de ganar una batalla sin darle al otro la posibilidad de pelearla y que sigue existiendo la posibilidad de una contracultura y que en tiempos de inteligencia artificial es incluso absolutamente necesario. La contracultura maker se construye sobre la cultura maker, tiene los mismos protocolos, las mismas dinámicas, pero le agrega una restricción y una liberación.
La restricción es que los dispositivos tienen que intentar oponerse a lo establecido. Esto a veces tiene que ver con la función del dispositivo y en otras ocasiones es algo más de un carácter conceptual, el hecho de desperdiciar recursos que la industria necesita en alguna otra dirección. Y la liberación es que nos liberamos de la necesidad de buscar una utilidad consensuada en los dispositivos y esto creativamente funciona muy bien y abre muchísimas posibilidades. Entonces, la idea para hoy era contarles un poco sobre particularmente uno de los dispositivos que fue el reggaetón bigón. El vecino ponía reggaetón todas las mañanas y lo primero que pensé es, le voy a atacar el Wi-Fi, algo que creía no iba a ser tan complicado. Pero había dos problemas con esto. Uno, que si el vecino tenía, por ejemplo, los temas cacheados en el celular o usaba 4G, ya el problema de la música no lo iba a solucionar. Y después tampoco quería cortarle la posibilidad de comunicarse o de trabajar. Entonces pensé, voy a ocuparme del parlante Bluetooth. Yo escuchaba los mensajes de sincronización y me puse a investigar y descubrí que no todos los parlantes, pero muchísimos parlantes Bluetooth, a pesar de estar paireados con un emisor, siguen escuchando peticiones y siguen recibiendo datos. Entonces pensé que si podía inundar el parlante del vecino con datos, iba a disminuir la capacidad de escuchar al emisor y de esta forma podía lograr mi objetivo. Entonces, con unas utilidades de escaneo empecé a chequear el espectro, descubrí que algo que podía ser el parlante del vecino, de acuerdo a la fuerza de la señal, que está en una variable que se llama RSSI, que a nadie le importa, pero es un tema de nerds, y después también a cómo se identificaba el parlante. Esto me permitió tomar algo que se llama MAC address, que es como la dirección a la cual comunicarse. Ya en este punto podía haber resuelto la máquina porque tenía la forma de atacar el parlante, podía poner esto en un pequeño dispositivo, le ponía un interruptor y cuando el parlante del vecino empezaba a reproducir reggaetón, yo tocaba la ficha y se acabó el problema. Pero a menudo en la contracultura maker, si nosotros estamos acá y el problema está acá, no trazamos una línea, no hacemos lo más económico, no hacemos lo más directo, sino que tratamos de buscar alguna otra opción. Y esta imagen del vecino grandote inclinado sobre el parlante sin entender por qué su parlante se niega a reproducir su estilo favorito de música, que es el reggaetón, me parecía interesante como para perseguir y darle una vuelta de tuerca más. La rama de la inteligencia artificial que permite reconocer un estilo musical se llama Machine Learning. Todos hoy usamos inteligencia artificial y a veces tendemos a pensar que es sinónimo de ChatGPT, pero ChatGPT es un producto de una rama de la inteligencia artificial. El Machine Learning pasa un poco más desapercibido, pero es fundamental. En esencia lo que hace es intenta descubrir cómo funciona el mundo encontrando patrones en datos históricos sin haber sido programado específicamente para eso. Y tiene muchos algoritmos funcionales, varios de los cuales se pueden usar para reconocer un estilo de música. Antes de pensar en meterme en algo más complejo, me fijé si había modelos disponibles para reconocer estilos musicales y los encontré. Pero el problema era que ninguno de ellos tenía al reggaetón como estilo musical. Entonces no me quedó otra que meterme más profundo en este rabbit hole e ir en busca, en este caso, de entrenar mi propio modelo. Entonces, el primer paso fue conocer al enemigo. Entré a YouTube, descargué 10 canciones de reggaetón, entre paréntesis una previsión que no tuve por si lo quieren hacer, que no les pase lo mismo que a mí. Me olvidé de desloguearme de mi cuenta de Google para buscar el reggaetón. Y a partir de ese momento hasta ahora me ofrece publicidades muy extrañas, como una insistencia con unos pantalones elastizados, bordó. Entonces, si van a hacer lo mismo, desloguéense de la cuenta. Después descubrí también que el reggaetón, al escucharlo, además de esa belleza poética que tienen sus letras, es un estilo que tiene la columna rítmica vertebral calcada de un tema a otro y está dictada por la frecuencia del bombo y del redoblante. Entonces, de esta forma ya un patrón fundamental lo había descubierto con solo escuchar y le simplificaba ese trabajo al entrenamiento del modelo. Lo que hice entonces fue subir estas canciones a una plataforma llamada Edge Impulse, que sirve para todo lo que tiene que ver con Machine Learning en pequeños dispositivos. Reduje la calidad del audio, lo pasé a mono, después entrené el modelo indicando las frecuencias que me interesaban y empecé a hacer pruebas con canciones que no le había mostrado, entonces le mostraba canciones para ver cómo reaccionaba. Cuando estuve seguro que esto funcionaba, lo que hice fue hacer un deploy, una instalación de este modelo en esa placa que está ahí,
que se llama Raspberry Pi. En esencia es como una computadora muy pequeña, que la particularidad es que tiene unos encabezados que permiten conectar dispositivos externos y se usa mucho para proyectos electrónicos. Le conecté una pantalla OLED, le conecté un botón, le conecté por USB una placa de sonido y escribí un software en Python encargado de hacer lo siguiente: muestrear el audio que está sonando en el ambiente, enviar ese audio al modelo y conseguir del modelo un número que responde a la pregunta ¿es esto reggaetón? Si ese número pasa de un umbral, la máquina pasa a la segunda etapa, que es el ataque del parlante, o como me gusta a mí, el contraataque vendría a ser, porque el parlante es el primer agresor en este caso. Y el último paso es también almacenar todo lo que la máquina va haciendo, porque la máquina es totalmente autónoma. Entonces quería saber, después de dejarla funcionando, si ese día había estado trabajando o no, cómo había resultado. Entonces la máquina también va compilando logs. En la Contracultura Maker los proyectos no los dejamos con los circuitos sueltos, sino que tratamos de fabricar dispositivos completos. Y a la hora de pensar un gabinete, encontré en un cajón una vieja placa de sonido que no funcionaba, que el baterista de la banda me dio justamente para hacer algo. Y era perfecto el tamaño, así que diseñé con la impresora 3D un frente y puse todo adentro de este gabinete ya existente. Y después tuve que pensar un nombre, porque también es una parte importante de las cosas que hacemos. La tecnología nunca retrocede. Y a veces la gente malinterpreta esto y piensa que no es necesario mirar hacia atrás, pero a menudo se encuentran cosas muy interesantes en la historia de la tecnología. Y en este caso, en los años 90, los que íbamos a un bar, que necesitábamos leer o trabajar, era muy común encontrar televisores con el volumen muy elevado. Esto era un problema común, al punto que una persona inventó un pequeño dispositivo para apagar los televisores en los bares llamado TV Be Gone. Entonces, como un homenaje a ese dispositivo, decidí ponerle a mi máquina Reggaeton Be Gone. Entonces, lo que hice fue lo que hago en general con mis máquinas: le saqué una foto al dispositivo, puse unos screenshots del entrenamiento del modelo, del código fuente, escribí un tweet, me fui a dormir y al otro día todo era caos. Empezó en principio a rotar por las redes sociales, de ahí pasó a los medios, de los medios de acá de Argentina pasó a otros países de Sudamérica, después a Europa, a Estados Unidos. Y fue una viralización muy extraña por el tiempo que duró. O sea, se fue extendida en el tiempo y hasta el día de hoy todavía me siguen escribiendo en particular por este proyecto. Yo tuve otras máquinas que también se viralizaron, ninguna en esta escala, y a veces me pregunto cuáles son las causas. Y quiero pensar que mucha gente descubrió que para las personas comunes es posible usar la tecnología para combatir aspectos negativos que tiene la propia tecnología. Pero también existe un principio que dice que cuando hay más de dos explicaciones posibles para un fenómeno, en general la más simple suele ser la real, y en este caso creo que la explicación más simple es que a muchísima gente no le gusta el reggaetón. También esto no es un tema contra el estilo, que es completamente anecdótico, en mi caso era por lo que escuchaba el vecino, pero este problema a mí me escriben permanentemente gente en otros países, que quizás con el vallenato, no sé, acá otras provincias, con el cuarteto cordobés, que no les gusta. No es un tema de estilo, sino realmente de volumen y de desconsideración por los demás cuando uno escucha música, así que yo estoy muy al tanto de esto porque mensajes como estos me llegan permanentemente de gente que necesita el dispositivo, quiere saber cómo utilizar esta opción a otras, eventualmente más violentas, calculo que también se les ocurren. Para terminar, quería contarles que el 25 de junio voy a dar un taller de Contracultura Maker acá mismo. Va a ser un encuentro de 3 horas, muy interesante. Es la primera vez que lo voy a hacer en este formato presencial. Vamos a ver un poco de la historia de la tecnología, la relación del hombre con la máquina, robot, autómata. Después vamos a ver los templates creativos para desarrollar dispositivos y cómo pueden empezar con el skill set, el toolkit, las herramientas y las plataformas para fabricar sus propias máquinas. No hace falta que sean ni programadores ni ingenieros en electrónica, cualquiera se puede anotar. Es un taller introductorio y vamos a tratar de terminar con un dispositivo para hacer acá mismo. Así que si les interesa, ahí tienen el QR para escanear o me pueden seguir en las redes sociales y va a ser un gusto encontrarlos acá. Con esto termino. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a Ronnie, a Gus, a Diego. La verdad que han sido
muy buenos sus historias y creo que podemos decir que unimos el mundo un poco de la artesanía y la inteligencia artificial, que podemos decir que también tienen en común el impacto transformador. Así que son historias que nos recuerdan que ya sea desde un taller en Argentina o utilizando tecnologías de vanguardia, el emprendimiento o lo maker no tiene fronteras si usamos la creatividad y el talento. Y la voluntad, sobre todo. Así que, bueno, quiero agradecerles de vuelta, si le podemos dar otro fuerte aplauso.